¿Y qué onda? Las generaciones nacidas a partir de 1920 hasta los millennials, que nacieron alrededor de 1980, fueron las generaciones que más ocuparon cargos en el Estado y permanecieron más tiempo en el poder. En la historia, esto pasó por dos razones. La principal es que desde 1920 el Estado nunca fue tan grande. En todo el mundo crecieron los gobiernos con más cargos públicos, ya sea por concurso, designación o comisión. Segundo, esas generaciones vivieron el mayor aumento en expectativa de vida, lo que les permitió permanecer más años en posiciones de mando. Y no es casualidad que hoy muchos de esos líderes mundiales, especialmente entre los parlamentos de los países, tengan entre 70 y 80 años. El promedio mundial de los parlamentarios está entre los 50 y 55 años, pero los líderes partidarios, los líderes parlamentarios, están entre los 70 y 80 años. Antes había menos cargos públicos y la expectativa de vida era de 40 a 60 años según el país. Las personas asumían estos cargos jóvenes alrededor de los 20 años, ya que no permanecerían mucho tiempo. Se quedarían hasta los 40 o 50 años y luego probablemente se jubilarían. Pero esas generaciones, después de 1920 con vidas más largas, ocuparon los puestos durante décadas. Era muy raro que alguien tuviera cargos estratégicos o de liderazgo en el Estado antes de los 40 años. La mayoría debe dejar esos cargos entre 2020 y 2040. ¿Qué pasa si sigues el canal durante el periodo de transición del orden mundial? Y esas dos cosas no son coincidencias, están profundamente conectadas. Eso significa que solo a partir de ahí, de 2040, veremos a los millennials ocupando posiciones estratégicas en mayor número, al punto de, probablemente, definir las direcciones de las naciones y de las instituciones, lo que probablemente va a traer esa gran transición. Eso resultó de la unión de dos procesos, la expansión estatal y el aumento de la longevidad, que se superpusieron en el siglo XX y definieron la composición generacional del poder entre 1920 y 1980. El Estado moderno creció cuantitativamente, aumentando cargos y funciones, especialmente tras las guerras mundiales, y el fortalecimiento del estado de bienestar, junto con la profesionalización y tecnocratización de las burocracias. Al mismo tiempo, la esperanza de vida mundial aumentó de 40 a 70 años, ampliando la permanencia de las élites políticas y administrativas en los países. Y esa combinación produjo una élite estatal más densa, estable y envejecida que en cualquier otro periodo anterior en la historia mundial. Las generaciones nacidas después de 1920 que conformaron a los baby boomers y sus predecesores vivieron la mayor institucionalización del Estado, con las naciones volviéndose más burocráticas que nunca, con los sindicatos formalizándose, con universidades públicas y organismos multilaterales expandiéndose a un nivel nunca antes visto. Eso creó una clase de administradores profesionales cuya rotación fue menor que la de las élites aristocráticas o militares de siglos anteriores. Por eso, los líderes políticos nacidos entre 1930 y 1950 dominaron la política global hasta el siglo XXI. Biden de 1942, Xi Jinping de 1953, Lula de 1945, los shows de 1958, entre muchos otros, simbolizan esa persistencia. Esa élite mantuvo su poder por longevidad biológica e institucional, lo cual es importante. El Estado se volvió un sistema cerrado con barreras de acceso. El ingreso temprano, común en los veintitantos años en siglos pasados, se volvió inviable. En la mayoría de los casos, la estructura piramidal se volvió rígida y la cima quedó en manos de una generación que envejeció ahí, alargando carreras políticas y burocráticas. Por eso, es posible ver que el reemplazo entre 2020 y 2040 va a abrir espacio para los millennials y en menor medida para la generación Z, a una velocidad muy rápida, lo que significa un periodo de cambios también muy rápidos, aunque no necesariamente para mejor. Se trata de un efecto de represa.
La acumulación generacional en esos cargos tardó décadas en consolidarse, pero se renovará relativamente rápido, en solo 2 o 3 décadas como máximo. Es una transición demográfica e institucional. La salida natural de las generaciones anteriores, por jubilación o fallecimiento, coincide con una crisis fiscal y tecnológica que va a forzar reformas en el propio formato del Estado, reduciendo cargos redundantes y automatizando funciones. Así, los millennials no solo van a ocupar posiciones, sino que también tendrán que redefinir la naturaleza del poder estatal en un contexto mucho menos estatista y más digitalizado, y con un Estado que, a diferencia de las generaciones anteriores, está altamente endeudado. Esto es nuevo, ya que antes de 1920 la rotación de élites era mayor, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, los generales de la Segunda Guerra Mundial eran tenientes y capitanes en la Primera. Lo mismo aplica a empresarios y políticos de los países, salvo pocas excepciones como Winston Churchill, quien fue parte de la élite en ambos conflictos. En el periodo previo a 1920, las guerras y crisis funcionaban como mecanismos de renovación. Cada conflicto eliminaba parte de la élite anterior y promovía a jóvenes oficiales y administradores. La Primera Guerra eliminó a una generación de oficiales europeos y dio paso a los líderes de la Segunda Guerra Mundial. El tiempo histórico y biográfico coincidían. Los líderes de 1940 iniciaron en 1910. Después de eso, el siglo XX creó el fenómeno opuesto. El Estado y el capital se convirtieron en amortiguadores biográficos, porque por otro lado es un tanto curioso el contraste que tenemos después de la Segunda Guerra Mundial. Como por ejemplo el hecho de que, como en Estados Unidos, la mayor parte de los mismos líderes que tomaban las decisiones estratégicas en la guerra de Vietnam, en los gobiernos de Lyndon Johnson y Nixon, a finales de los 60 y principios de los 70, los mismos líderes seguían decidiendo, o, al menos, influyendo en aspectos estratégicos en la guerra de Irak en 2003, la intervención en Libia en 2011 o la respuesta a Rusia en 2014. Por ejemplo, Henry Kissinger, Brzezinski, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Joe Biden, entre otros. Guerras, recesiones y tecnología ya no eliminan élites, solo las reciclan en las mismas estructuras. Por eso figuras como Kissinger, Cheney, Biden y Rumsfeld estuvieron medio siglo en la política activa. La combinación de longevidad, redes institucionales y estabilidad burocrática los protegió de cualquier rotación natural. Primero era el grupo A influyendo en el Estado. Luego el grupo B ascendía tras una crisis, pero al enfrentar otra crisis, el grupo A volvía a sustituirlos. Un juego de las sillas sin precedentes históricos. La élite se hizo intergeneracional dentro de su generación, algo inédito en la historia moderna. Incluso en la Iglesia Católica institucional, que duró por miles y miles de años, con pocos movimientos políticos, vemos que la diferencia entre los papas antiguos de un papa a otro era mucho menos profunda que ahora. Cada papa influye profundamente y cambia radicalmente la dinámica de la Iglesia Católica de uno a otro. De hecho, el ascenso de una figura extremadamente personalista y antiinstitucional como Donald Trump es justamente un síntoma de lo que estoy tratando de describir. Porque la victoria de Biden, a pesar de ser un demócrata, se dio con el apoyo de muchas de esas figuras republicanas tradicionales que se opusieron a Trump. La señal de su pérdida de poder fue el regreso de Trump en 2025, y no es solo allá en Estados Unidos. Brasil, nosotros también tuvimos un paralelo, pero no fue la República del Café con Leche, ya que solo duró 30 años dentro de un ciclo histórico normal. Desde el fin de la dictadura militar, casi todos los líderes provinieron del mismo núcleo demográfico, formado entre 1940 y 1960. Esa generación que llegó a la adultez durante el periodo militar y la transición democrática capturó y mantuvo el sistema político, partidario y administrativo bajo su dominio hasta hoy, con cambios discursivos, pero continuidad de los mismos actores. Ejemplos claros son
Lula, sindicalista en los 70 y líder desde 1980. Alckmin desde 1977, Ciro Gómez desde 1985, Temer desde 1983, Collor desde 1982, Renan Calheiros desde 1988, Gilmar Méndez desde 1976 y Augusto Aras desde 1987. Varios que podría mencionar todo el día. Los más recientes en unirse a esta estructura lo hicieron a principios de los 90, es decir, hace al menos 35 años. Incluso en los militares, la cúpula de 2018 a 2022 era principalmente de oficiales formados en los años 70, colocándolos en el mismo ciclo. Ese bloqueo generacional impidió el ascenso orgánico de una nueva élite política. La generación nacida entre 1975 y 1990 quedó mayormente en cargos menores. Cuando el sistema empezó a desgastarse, la crisis de representación derivó en un colapso institucional y el surgimiento de figuras ajenas a la burocracia y partidos tradicionales. Aquí en Brasil, esos líderes, aunque más jóvenes que los de Estados Unidos, lograron una reacción. Lo que comento no solo pasa en Brasil y Estados Unidos, también ocurre en China, Rusia, Irán, Israel, Inglaterra, Japón y casi todo el mundo. Esto también contribuyó a las crisis institucionales actuales, porque antes, con esa mayor rotación en los cargos, causada por la menor expectativa de vida de la mayoría de las élites y de los miembros del Estado, era menos probable que los individuos lograran causar impactos lo suficientemente profundos como para alterar esas instituciones. Sin embargo, ahora, con las generaciones posteriores a 1920, ocupando durante muchas décadas las entrañas del Deep State o posiciones de liderazgo, las instituciones se volvieron mucho más personalistas, mucho más ligadas al formato creado por esas generaciones. Y eso las pone en crisis, ya que finalmente ocurre esa alternancia forzada de poder. Ya que por estar tan ligadas a esas figuras que permanecieron durante tantas décadas, haciendo que esas instituciones sean tan personalistas, terminan enfrentando un vacío muy desproporcionado cuando se van. Ese es uno de los factores clave detrás de las crisis institucionales actuales. La estabilidad institucional, hasta el siglo XIX, estaba garantizada por la alta rotación de las élites y la corta permanencia en los cargos. Incluso en regímenes monárquicos, la sucesión era previsible y cíclica. Cada generación imprimía un estilo, pero no lograba capturar o cooptar el aparato estatal por completo de manera tan profunda. La corta duración y pequeño tamaño del Estado dificultaban crear burocracias con poder propio. Pero, con el ciclo posterior a 1920, esa dinámica cambió, el Estado se expandió y la expectativa de vida aumentó. Formaron oligarquías políticas y administrativas duraderas que colonizaron las instituciones internamente. En lugar de que el Estado fuera una estructura impersonal como antes, se convirtió en un ecosistema de redes personales e ideológicas entrelazadas, lo que hoy se llama genéricamente Deep State, pero que en esencia es la cristalización generacional de la élite burocrática. Estos grupos permanecieron durante décadas en los mismos espacios de poder: ministerios, cortes, universidades, corporaciones estatales, organismos internacionales. Creó tres distorsiones. La primera fue la personalización institucional, porque como dije antes, las instituciones pasaron a reflejar las visiones y lealtades de los individuos específicos que eran miembros de esas instituciones y ya no los principios institucionales que las fundaron. Así, la alternancia de poder no sustituye solo políticas, sino el propio ADN de esas instituciones. La segunda fue la inercia sistémica, donde la longevidad generó una cultura interna resistente al cambio. Incluso cuando nuevas generaciones llegan, enfrentan códigos, redes y valores ya muy consolidados por quienes llevan más de 30 o 40 años ahí.
Eso genera desajuste entre las nuevas demandas sociales y tecnológicas y el actuar de las instituciones. Y la tercera es que esta crisis sucesoria, que al envejecer y empezar a retirarse, hizo que esa generación dejara atrás estructuras excesivamente personalizadas, donde la mayoría no está logrando sostenerse sin sus líderes originales, creando el vacío institucional que surge por causa de las reglas y prácticas que dejaron de ser impersonales. El resultado es lo que estamos viendo hoy, crisis institucionales como síntomas de descompresión generacional, con las instituciones no solo estando en conflicto ideológico, sino en transición biológica. Una generación entera que dominó el Estado desde mediados del siglo XX está saliendo de manera muy rápida, y las nuevas todavía no han logrado reconstruir ese nuevo aparato. Ese vacío va a crear disputas muy intensas entre herederos y reformadores. Y da la impresión de colapso, cuando en realidad es un proceso de sustitución estructural de las élites, de forma súbita, radical y anormalmente rápida. Estas crisis institucionales son reflejo de la descomposición de una élite estatal hipertrofiada y antigua, que fue incapaz de mantenerse dentro de sus propias reglas, que ella creó justamente por ser excesivamente personalista. Como mencioné antes, es un efecto represa, ya que entre 1920 y 2020 hubo una acumulación generacional anómala, una concentración prolongada de poder y capital institucional en una sola corte demográfica, bloqueando la circulación natural de las élites. Ese proceso ocurre en 3 etapas. Primero, una acumulación lenta entre 1920 y 1980 con expansión estatal, burocracia funcional y mayor longevidad, formando una élite estable. Con el tiempo, el acceso se volvió más difícil y aunque se añadieron posiciones, pocos salieron, llenando gradualmente el reservorio. En la segunda fase, de 1980 a 2020, las élites consolidadas se reprodujeron internamente, con el Estado y las corporaciones como estructuras de poder cerradas, bloqueadas por la estabilidad funcional y la acumulación de capital político y simbólico. Esa fase coincide con el estancamiento global de las democracias liberales y la consolidación de lo que se llama Deep State o clase política permanente. En la tercera fase ocurre la ruptura y drenaje de la represa entre 2020 y 2040, cuando la longevidad llega a su límite biológico y la naturaleza elimina lo antiguo para dar paso a lo nuevo. El envejecimiento conjunto de líderes, servidores y tecnócratas causó una rápida descarga demográfica. Lo que tomó 100 años acumularse se pierde en 2 o 3 décadas, creando un vacío de sucesión, el colapso parcial de la represa, una transición abrupta, desorganizada e impredecible. No es coincidencia que el fin del orden mundial comience en 2020 trayendo nuevos actores y un cambio geopolítico. Eso es el resultado que Piotr Turchin, de quien ya he hablado varias veces aquí en el canal, llamaría una sobreproducción de élites frustradas. Las generaciones posteriores, los millennials y la generación Z, llegan en masa, con alta calificación, pero sin espacio institucional. Cuando la represa se rompe, ocupan el sistema rápidamente, pero sin la sedimentación cultural y jerárquica que antes daba cohesión. Es como una represa que se rompe, primero poco a poco y luego rápidamente, arrastrando todo lo que antes estaba detenido con las aguas. Y tal como en esa metáfora que hice, esto no viene separado de un potencial destructivo que también va a traer, variando de país en país. Y eso explica por qué la sustitución actual tiende a ser más turbulenta que cualquier otra del siglo XIX o XX. El poder no solo está cambiando de manos, sino que también está cambiando de densidad temporal. El tiempo político y biológico, antes juntos, ahora se comprimen. El efecto represa es generacional y cronológico. Tras décadas de inmovilidad, sigue una década de aceleración caótica.
Un autor poco conocido en Brasil, pero que me ha interesado últimamente, es el italiano Gaetano Mosca, quien aborda el tema en La clase gobernante, 1939, algo similar a lo que vemos que terminaría siendo profético. Él formuló la tesis de que toda sociedad, independientemente de la ideología, se organiza entre una minoría dirigente, la clase política, y una mayoría dirigida. Hasta ahí, ok, nada nuevo. Sin embargo, él sostiene que esa minoría suele perpetuarse, creando mecanismos de autoconservación institucional como el control de la educación, de las carreras administrativas y de los símbolos de legitimidad, hasta que una nueva élite, más adaptada a los cambios sociales, la sustituya. Mosca no menciona la longevidad biológica, ya que en el siglo XIX no era un tema demográfico relevante, pero sí describe el fenómeno funcionalmente: el alargamiento del tiempo de las élites en las instituciones, el cierre de los canales de ascenso y la crisis de legitimidad cuando la élite deja de representar a las fuerzas sociales vivas. El concepto clave es el de clase política cristalizada, donde la élite empieza a confundir su propio interés con el de la institución. Algunos dirán que eso es normal y que ocurría antes, pero no como después de 1920, y es esa rigidez, y no solo la corrupción como generalmente la gente piensa, la que lleva al colapso de las estructuras políticas, porque esa rigidez hace inviable la adaptación a nuevos modelos de sociedad y tecnología. Y si hay algo que es permanente en la geopolítica, es la ley de Darwin, donde solo los más fuertes y capaces de adaptarse sobreviven. Esto aún es reforzado por el sociólogo alemán Roberto Michels, discípulo de Weber, en su libro de 1911, Partidos Políticos, donde él dice que el mando por una élite u oligarquía es inevitable, como una ley de hierro dentro de cualquier organización democrática, como parte de las necesidades tácticas y técnicas de la organización. O sea, él demuestra que toda organización probablemente será capturada por sus dirigentes, que se perpetúan en ella bajo la justificación de la eficiencia y la experiencia. Y la élite estatal posterior a 1920 de la que estamos hablando es una manifestación moderna de esa ley. Esa generación después de 1920 tuvo el mayor aumento en la expectativa de vida visto en la historia mundial. En Brasil ya se vive la etapa inicial del colapso de la represa. La generación que monopolizó el poder desde la constituyente de 1988 está desgastada, pero sigue en la cima de las estructuras. Ellos no durarán hasta 2040, intentarán pasar el poder a sus hijos, pero por una ironía del destino han corroído y desgastado tanto el sistema que los benefició, absorbiendo hasta la última de sus energías, que incluso si logran la hazaña de reubicar a sus hijos, terminarán dejando a sus herederos una máquina llena de agujeros e ineficiente, a punto de explotar. Las nuevas generaciones, formadas en el entorno digital y en sociedades más fluidas, no encontraron canales de entrada institucional. El resultado es la misma tensión vista en Estados Unidos y Europa: la polarización política y cultural extrema, la falta de credibilidad en las instituciones y la aparición de outsiders, o esas personas que vienen de fuera del sistema. O sea, si entre 1920 y 2020 el mundo vivió la era de la hipertrofia estatal y la gerontocracia institucional, esta fase, a partir de 2020 hasta 2040, tiende a iniciar una era de nuevas élites, formadas por personas que vivieron en el entorno que las generaciones anteriores vivieron. Entre 1920 y 2020, el mundo vio un aumento expansivo del crédito, y a partir de 2020 va a haber una reducción gigantesca del crédito y un aumento colosal de la deuda. O sea, un ambiente muy diferente y extremadamente opuesto al de las generaciones anteriores. Y eso va a llevar a la quiebra de muchas instituciones y va a cambiar el mundo permanentemente. Gracias a todos, espero que les haya gustado. Compartan el video para ayudar al canal Geopolítica Mundial a seguir existiendo. Este material solo puede ser producido gracias a ti, que ayudas a compartir el canal o que, cuando puedes, te haces miembro del canal. Al ser miembro del canal, obtienes acceso anticipado y exclusivo a videos y transmisiones en vivo. Y, dependiendo de la categoría, tu nombre aparece al final en forma de agradecimiento. Un abrazo, gracias y hasta el próximo video.